El doctor Guillén Ruiz es asistente de investigación en el Instituto de Neuroetología y profesor por asignatura de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana de Jalapa, Veracruz, en nuestro país. Él es licenciado en Química Farmacéutica Biológica y doctor en Neuroetología por la Universidad Veracruzana. Es profesor de cátedras a nivel licenciatura en las áreas de diseño experimental, bioética, farmacocinética y farmacognosia. Es asistente de investigación en el Laboratorio de Neurofarmacología del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, en la línea de investigación de neurofarmacología de los trastornos afectivos desde el año 2007, de la cual han derivado artículos publicados en revistas indizadas a nivel internacional, un capítulo de libro y congresos especializados, tanto nacionales como internacionales. Ha participado como jurado evaluador de concursos de prototipos y en foros de divulgación de la ciencia. Es experto en estudios de investigación básica con competencias para el diseño y desarrollo de experimentos, el análisis estadístico de datos experimentales, también el manejo de diversos paquetes computacionales y divulgación del conocimiento científico generado. Recibamos por favor al doctor Gabriel Guillén Ruiz con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al comité organizador por la invitación extendida para hacer esta plática. Espero que les resulte útil y les voy a platicar un poquito de los datos experimentales que se desarrollan en el laboratorio en el cual yo me desempeño. Bueno, el título queda yo creo que un poquito grande para lo que vamos a platicar hoy, ya que cuando me hace la invitación el doctor Fregoso, me dice, oye, pero pásame el título. Y bueno, está bien. Entonces le dije, no, pues te voy a hablar de ácidos grasos como moduladores del estado de ánimo. Pero en realidad lo vamos a cerrar un poquito a solamente un trastorno, que va a ser el trastorno de ansiedad. Entonces, recordando un poquito de lo que es la ansiedad, bueno, la ansiedad es un estado emocional que se va a generar como una respuesta ante una situación que nos vaya a resultar demandante. Y lo que va a hacer esta ansiedad es esta respuesta emocional es poner al organismo en un estado de alerta, incrementando las facultades para que de esta forma nosotros podamos responder a esa situación que nos está resultando exigente. Entonces, como respuesta general, como respuesta normal o adaptativa, la ansiedad como respuesta adaptativa se caracteriza por ser breve, por ayudarnos o prepararnos para responder mejorando el rendimiento ante esta situación, y debe desaparecer la respuesta en cuando nosotros retiramos el estímulo causal. Sin embargo, si esta respuesta se exacerba en el tiempo y se presenta incluso en ausencia de estímulos reales, de estímulos evidentes, sino más bien como una respuesta ante un peligro subjetivo, entonces ya se considera patológica, en donde la ansiedad patológica es una respuesta prolongada de tipo paralizante, es decir, que en lugar de servirme para hacer frente a la situación demandante, ahora me voy a paralizar, me voy a congelar y no voy a poder responder de manera adecuada. Entonces, nosotros vamos a observar aquí que tenemos un menor rendimiento en función de la situación demandante, y todo esto va a deteriorar la actividad cotidiana y la calidad de vida del paciente. ¿Sí? La ansiedad como patología es predominante en el género femenino, aproximadamente en una proporción entre 2 o 3 mujeres por cada hombre que la padece. Entonces, sí es una tasa muy interesante, ¿no? A nivel farmacológico, el tratamiento suele basarse en inhibidores selectivos de recaptura de serotonina como primera línea y las benzodiazepinas cuando la primera línea falla. Sin embargo, las benzodiazepinas pues tienen diversas limitantes, sobre todo la tolerancia farmacológica y la dependencia que pueden generar en el paciente, ¿no? Entonces, en función de esto, bueno, lo que se ha planteado es buscar alternativas que puedan tener un potencial ansiolítico. En función de esto, estudiando el potencial ansiolítico que poseen los ácidos grasos, haz la siguiente por favor.
se ha visto a nivel experimental que los ácidos grasos pueden tener algunos indicios de un efecto ansiolítico. ¿Cómo es esto? En el 2001, el grupo de Payat, que es un francés, aisló a partir de las mamas de la cerda que acababa de tener a sus lechoncitos ácidos grasos. Y con estos ácidos grasos formuló una feromona, un compuesto al que llamó feromona sintética o feromona materna. Y él vio que al exponer esta feromona en las trompas de los lechoncitos, aunque no lo crean, bueno, estos son muy agresivos, ¿no? Entonces se ven bien tiernos, pero pues no. Entonces, cuando se exponía la feromona sintética en las trompas de los lechones, se veía que después de 5 horas de la exposición disminuían las heridas que se generaban entre sí por los encuentros agonísticos, es decir, por las peleas que tenían. A la par de esto, también observó que la duración de los combates, bueno, se iban de en promedio 12 duraciones o 12 combates a la mitad más o menos, ¿no? Sin embargo, estos son datos un poco anecdóticos. También a la par de estas observaciones que realizó Payat, con esta misma feromona sintética, él impregnó paredes de un kinder, entonces hizo como una especie de comparativa. En un grupo, en un salón, impregnó las paredes con esta feromona sintética, en otro utilizó nada más el vehículo. Entonces lo que vio fue que en el grupo donde había impregnado con esta feromona sintética, había una disminución en la cantidad de llanto que tenían los niños, ¿no? Comparado con el control. Entonces dice, pues mira, al parecer hay algo por ahí que puede estar mediando o que estar generando un estado de tranquilidad. ¿Me das la siguiente, por favor? De manera también paralela hemos visto que el líquido amniótico, que recuerden que es aquel en el cual se encuentra inmerso el feto cuando está en su desarrollo inútero, bueno, este líquido amniótico tiene las funciones de reconocimiento olfativo en la descendencia. ¿Esto qué es? Que cuando nosotros exponemos a bebés recién nacidos el líquido amniótico, se ha visto que los bebés tienen la capacidad de orientarse hacia su líquido o hacia otro líquido con respecto a un control que no tenga una composición similar al líquido amniótico, ¿no? También se ha visto que el líquido amniótico disminuye la actividad e incrementa produce un estado de tranquilidad. Es decir, hasta cierto punto ya hay aquí como unos indicios de que está relajando al bebé, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte y se ha visto que en el líquido amniótico hay de manera constante contenidos de ácidos grasos. ¿Cuáles? ¿Me das la siguiente, por favor? He visto, bueno, que el líquido amniótico, que es un ambiente de confort que proporciona nutrición y protección para el feto, de manera constante hay presencia de estos 8 ácidos grasos y no solo se encuentran en el líquido amniótico, sino que también se conservan y en algunos casos incrementan sus proporciones a fluidos de la vida extrauterina, que sería el calostro y la leche materna, ¿sí? Entonces esto resulta muy interesante. Siguiente, por favor. Y se ha visto entonces en nuestro grupo de investigación que aquí las respuestas positivas o apetitivas son aquellas que se dan de orientación, que ya hemos visto que están reportadas en el líquido amniótico, pero también la pregunta que surgió en el grupo de investigación fue que si estos ácidos grasos que se encontraban de manera constante en los fluidos biológicos maternos pudieran estar relacionados precisamente con estas respuestas apetitivas. Y lo que se encontró fue lo siguiente, que la anterior, por favor, que de manera similar a como lo hace el líquido amniótico humano, una mezcla sintética formulada a partir de estos 8 ácidos grasos incrementa las respuestas apetitivas, es decir, el chupeteo, la orientación y la apertura de las fosas nasales de los bebés hacia el líquido amniótico o hacia la mezcla de ácidos grasos con respecto a los controles que estaban desprovistos de ácidos grasos, en este caso CAF es líquido amniótico centrifugado y el propilenglicol es el vehículo que se emplea para la mezcla de ácidos grasos. Entonces, hasta aquí nos permite concluir que al parecer estos 8 ácidos grasos que están en el líquido amniótico pudieran ser los responsables de estas respuestas de orientación, estas respuestas apetitivas que se presentan a partir del fluido materno, ¿no? Siguiente, por favor. Basándonos un poquito en los datos que hemos visto de que el líquido amniótico es capaz de ejercer un estado de calma, entonces
calma lo asociamos regularmente con ansiólisis, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, o lo que nosotros hicimos, es evaluar el potencial que tienen estos ácidos grasos para generar un estado de ansiólisis. Entonces, ya no me voy a detener mucho en estos modelos experimentales de ansiedad que ya les platicaron en las ponencias de la mañana, nada más. Recapitulamos, en el caso del laberinto de brazos elevados es un modelo de ansiedad experimental que me permite evaluar ansiedad de espacios abiertos y a espacios elevados. Aquí las principales variables que vamos a estar repasando a lo largo de esta exposición va a ser el tiempo de permanencia en los brazos abiertos, que es un indicador del estado ansioso del animal, el número de entradas a brazos abiertos y el índice de ansiedad, que el índice es un cálculo que se realiza en función del tiempo y el número de veces que el animal entra a estos brazos abiertos que de manera general les resultan aversivos, ¿sí? Entonces, valores del índice de ansiedad más cercanos a 1 me indican que el animal está muy ansioso. Mientras más se aleje del 1, es decir, tiendan al 0, va a ser un estado de ansiólisis. El otro modelo, del que ya también les platicaron, es el enterramiento defensivo, que este modelo ansiedad generalizada. Y aquí las principales variables son la latencia y el tiempo de enterramiento. Siguiente, por favor. A la par de estos dos modelos de ansiedad experimental, también evaluamos el componente motor de los animales. Esto nos sirve a nosotros para ver que los efectos farmacológicos que estemos observando se deban precisamente a la sustancia enfocada, por ejemplo, al efecto ansiolítico, y no que en realidad se deba a una alteración motora que puede estar influyendo directamente en mis resultados y generarme un falso positivo. Entonces, aquí observamos la prueba de actividad locomotriz, que me permite descartar alteraciones motoras ligadas precisamente a los efectos farmacológicos, y del lado derecho observamos una prueba que se llama Rota-Rot, que esta se ve bien padre, ¿verdad? Aquí lo que nosotros hacemos es poner a las ratitas sobre un rodillo que va girando y me permite ver la coordinación de los sujetos. Si yo administro una sustancia que modifica la alteración, yo creo que a lo mejor están un poquito familiarizados con los efectos de incoordinación del alcohol y todo esto, entonces esto también se puede evaluar aquí, ¿no? Dosis que pueden resultar incoordinadoras o sedantes, lo que van a hacer es disminuir la latencia a la caída, es decir, los ponemos a caminar en el rodillo y se van a caer más rápido, ¿no? Entonces, sustancias que son, por ejemplo, sedantes también, por la misma sedación, va a generar que en este modelo los animales caigan más rápido. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Bueno, evaluando el efecto ansiolítico del líquido amniótico y de la mezcla de los ácidos grasos que encontramos de manera constante en ellos, observamos del lado izquierdo la variable de tiempo de permanencia en los brazos abiertos en el laberinto de brazos elevados, y se observó que tanto la mezcla sintética de los ácidos grasos como el líquido amniótico filtrado humano produjeron un incremento en el tiempo de permanencia en los brazos abiertos de manera similar al diazepam. A nivel experimental, esto se interpreta como un efecto tipo ansiolítico. En complemento, si nos vamos a la prueba de enterramiento defensivo, observamos un patrón similar. La mezcla de ácidos grasos disminuyó el tiempo de enterramiento, al igual que lo realizó el líquido amniótico humano de manera similar al diazepam. Entonces, a nivel experimental, nosotros concluimos que la mezcla sintética de los ácidos grasos genera un efecto ansiolítico similar al diazepam, y probablemente entonces este estado de calma del que estaban hablando anteriormente los que sentaron las bases para estas ideas, bueno, probablemente esté siendo mediada por esta mezcla sintética. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta entonces fue: ¿será que es únicamente la concentración amniótica o pueden ser concentraciones a lo mejor que se encuentren más abajo las que puedan también generar este efecto ansiolítico? Entonces, este estudio que está aquí lo realizó la doctora García Ríos, que acá está sentada enfrente. Ella evaluó mediante una curva dosis-respuesta distintas cantidades de la mezcla de ácidos grasos en la prueba de enterramiento defensivo, y lo que se observó fue que solamente la cantidad contenida en 1 mililitro que está aquí, que es la que encontramos nosotros en el líquido amniótico, fue la única
que incrementó la latencia al enterramiento y de manera significativa y consistente también disminuye el tiempo de enterramiento de manera similar a como lo hace el fármaco de referencia, que es el diazepam. Entonces, con estos datos, lo que se concluye es que el efecto ansiolítico se ejerce únicamente a partir de las concentraciones que se encuentran en el líquido amniótico y no menores. Siguiente, por favor. A la par de esto, esta gráfica también ya se las platicó un poquito el doctor Jonathan, las vamos a retomar de manera sintética. Se exploró el mecanismo de acción. Ya sabemos que la mezcla de ácidos grasos ejerce el efecto farmacológico, pero solamente en concentraciones encontradas en el líquido amniótico. Ahora ¿cómo lo hace? Entonces, para explorar cómo lo hace, se formaron 3 grupos con antagonistas GABAérgicos: bicuculina para el sitio de unión del ácido gamma-aminobutírico, flumazenil para el sitio de unión de las benzodiazepinas y picrotoxina, que es un bloqueador del canal de cloro del receptor GABA-A. Entonces, lo que se observó fue que únicamente el pretratamiento con picrotoxina, es decir, bloquear el canal, pero no bloquear el sitio de unión de GABA ni de las benzodiazepinas, cancelaba los efectos farmacológicos generados por la mezcla de ácidos grasos. Tanto en el tiempo de permanencia el tiempo de enterramiento, como en el tiempo de permanencia en los brazos abiertos. Entonces, con estos datos concluimos que el efecto farmacológico de la mezcla de ácidos grasos está siendo dada a través del canal de cloro del receptor GABA. Siguiente, por favor. Ahora, la siguiente pregunta que surgió fue: ¿será que es toda la mezcla o que puede haber alguno o algunos de estos componentes los que sean capaces de generar el efecto ansiolítico? Entonces, se probaron por separado todos los ácidos grasos y lo que encontramos fue que en el caso del ácido mirístico fue el único que incrementó el tiempo de permanencia en los brazos abiertos de manera similar a como lo hace toda la mezcla de estos 8 ácidos grasos y nuevamente tenemos aquí nuestro control positivo, que es el diazepam. ¿Sí? Y al evaluar el índice de ansiedad, que les repito es una medida del estado ansioso o emocional del sujeto, observamos que el ácido mirístico, ya se me perdió, aquí está, es el único que ejerce este efecto ansiolítico de manera similar a la mezcla y al control positivo. ¿Sí? Entonces, con estos datos, lo que concluimos es que el ácido mirístico per se puede generar este efecto ansiolítico. Ahora, si se han dado cuenta y han sido curiosos, en todos los datos que les he presentado hemos visto únicamente efecto ansiolítico, pero no hemos visto efectos motores, ¿no? Recuerden que la prueba de actividad motora o de actividad locomotriz se realiza para descartar alteraciones que puedan estar ligadas o que puedan interferir con los efectos farmacológicos. Entonces, en las pruebas anteriores no las observábamos. ¿Por qué? Porque no eran significativas, no había un efecto motor, es decir, sí podemos asegurar que el efecto ansiolítico el efecto farmacológico de la mezcla es un efecto ansiolítico. Sin embargo, cuando nosotros analizamos los ácidos grasos por separado, bueno, aquí replicamos, el vehículo no tiene efecto, la mezcla no tiene efecto, el diazepam no modifica la actividad motora, algo que es esperado en un fármaco clínicamente eficaz con efecto ansiolítico, pero de manera curiosa observamos que el ácido leico, que a lo mejor les suene por el aceite de oliva, ¿sí? Disminuyó el número de cruces, el tiempo de actividad e incrementó de manera significativa el tiempo de descanso en este grupo que fue tratado con la concentración del ácido leico que se encuentra en el líquido amniótico, algo que no era esperado. Entonces, esto quiero que se lo lleven un poquito porque lo vamos a trabajar más adelante. Siguiente, por favor. Entonces, hasta ahorita hemos hablado de datos en adultos, sin embargo hay que recordar que la ansiedad per se no es una patología que sea exclusiva de la población adulta, sino que también está presente en la población infantil. Incluso se ha visto que estos pacientes que en edad adulta tienen ansiedad, aproximadamente el 25% de los niños y jóvenes mexicanos han tenido un inicio de estos cuadros de ansiedad alrededor entre los 2 y los 7 años. ¿Sí? A pesar de esto, la valoración y el tratamiento que se realicen en cuanto a la ansiedad infantil y a la ansiedad en adultos es de manera similar, a pesar de que si bien hay síntomas que se comparten entre niños y adultos, por ejemplo dolor de cabeza, tensión, taquicardia, hay sintomatología que es específica para la población infantil o que predomina en ella. Por ejemplo, en los niños ansiosos es más común observar un niño que
tenga una disminución en el rendimiento académico y deportivo, es decir, era un niño que era perfectamente funcional, pero a raíz de que desarrolla este cuadro de ansiedad, baja estos rendimientos. También se observan que son niños que son regularmente hostiles y desafiantes, que tienen tendencia a rehacer múltiples veces las mismas tareas. ¿Por qué? Porque las consideran imperfectas y porque siempre están buscando la aprobación excesiva de los adultos. A pesar de estas cuestiones diferenciales, el tratamiento farmacológico, tanto para niños como para adultos, suele ser el mismo y basarse, como veíamos en las primeras diapositivas, en inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, antidepresivos tricíclicos y las benzodiazepinas como una última opción. Entonces, regresando un poquito a lo que veíamos nosotros, sabemos que los ácidos grasos tienen efectos ansiolíticos en los animales adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños? ¿Será que también tenga este efecto? Entonces, esa fue otra pregunta que se planteó en el grupo. Y me das la siguiente, por favor. Para explorar estos efectos ansiolíticos, lo que hicimos fue ocupar ratas Wistar en condiciones estándar de bioterio, con un ciclo de luz de oscuridad de 12 por 12 horas, acceso libre a agua y alimento. Las camadas fueron estandarizadas entre 8 y 10 crías, siendo destetadas el día 21 y pasaron a las pruebas experimentales el día 28. ¿Me das la siguiente, por favor? Explorando el efecto ansiolítico, probable efecto ansiolítico de los ácidos grasos en el enterramiento defensivo, planteamos el siguiente diseño. Las ratas Wistar, de la edad que ya les comenté, divididas en 3 grupos. Un vehículo, un grupo que va a recibir ácidos grasos en la concentración amniótica y nuestro control positivo, que es el diazepam, y pasaron a la prueba de actividad locomotriz para descartar probables efectos motores y el enterramiento defensivo como un primer acercamiento a los efectos ansiolíticos. Observamos que al igual que lo observado en adultos, la mezcla de ácidos grasos en la concentración amniótica incrementó de manera significativa la latencia al enterramiento, igual que lo hace el diazepam. Y me das la siguiente, por favor. De manera consistente disminuyó el tiempo de enterramiento. Estos datos en conjunto entonces se interpretan nuevamente como un efecto ansiolítico de los ácidos grasos, que no solo funcionan en la población adulta, sino también en la población infantil. Siguiente, por favor. Y observamos en el caso del campo abierto que no generan ninguna modificación en el componente motor. Es decir, podemos decir que los cambios que observamos no se están ligando al efecto motor, sino al efecto farmacológico que nosotros estamos evaluando. Siguiente, por favor. Regularmente la tendencia al momento de evaluar efectos farmacológicos en modelos animales es no solamente quedarnos con un modelo, sino explorarlo en otro. Entonces, en complemento a eso, se exploró el efecto ansiolítico nuevamente de la mezcla, pero ahora en el laberinto de brazos elevados. Tenemos los grupos experimentales vehículo, en este caso de los ácidos grasos, la solución salina del diazepam y nuestros grupos estrellas, que serían los ácidos grasos y el control positivo. Siguiente, por favor. Y observamos exactamente el mismo comportamiento general, ¿no? Que los ácidos grasos incrementaron el tiempo de permanencia en los brazos abiertos de manera similar al diazepam y también incrementaron el número de entradas a los brazos abiertos. En conjunto, estos datos nos permiten inferir entonces que la mezcla de ácidos grasos está ejerciendo un efecto ansiolítico, al menos a nivel experimental, y nuevamente sin modificaciones en el componente motor. Siguiente, por favor. Ok, ¿se acuerdan que les dije que se llevaran la parte del ácido leico? Bueno, entonces, cuando se encontró este hallazgo paralelo del ácido leico que estaba generando una disminución, una modificación en el componente motor, nos pusimos a investigar un poquito, ¿no? Entonces, observamos que al hacerlo comparativa de las concentraciones del ácido leico a través de los fluidos biológicos maternos, observamos que el ácido leico es el segundo más abundante en el líquido amniótico, pero también, curiosamente, es el único que incrementa sus concentraciones de líquido amniótico a calostro y a leche materna, donde es el más abundante. A la par de esto, bueno, el ácido leico se le ha dado un boom como protector contra enfermedades cardiovasculares, como antioxidante, por la inclusión de este como principal fuente de grasas a partir del aceite de oliva en la dieta mediterránea, ¿no? Pero también a nivel experimental se ha visto que el ácido leico es un regulador de los canales de cloro del receptor GABA, en donde, como veíamos en pláticas anteriores,
Este canal es el implicado en el efecto farmacológico de fármacos con potencial ansiolítico o depresor del sistema nervioso central. Y también vimos que el ácido leico incrementa la afinidad de los agonistas por el sitio de unión de las benzodiazepinas, también de este mismo receptor. Entonces surge la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿El ácido leico por sí solo puede tener un efecto tipo ansiolítico o conductual que sea verificable en modelos animales? Para ello nos planteamos el siguiente diseño. Siguiente, por favor. Con ratas Wistar divididas en 4 grupos, lo primero que se hizo, basado en los datos que habíamos observado en adultos, fue explorar una escala de sedación, es decir, determinar la potencia que pudiera tener el ácido leico para generar precisamente hipoactividad y sedación en los animales. Entonces, seleccionamos la concentración que se encuentra en el líquido amniótico y una concentración 4 veces mayor. A la par de esto se comparó con una dosis sedante de diazepam y se realizó una prueba que se llama escala de sedación. ¿Me das el siguiente, por favor? Que de acuerdo con Wozniak es un parámetro que va de 0 a 3, en donde mientras más cercano esté al valor de 3, mayor es la potencia que puede tener el fármaco para ejercer el efecto sedante. Entonces, el valor de 1 se asigna a aquellos animales que están hipoactivos pero que son capaces de responder a un estímulo. Valor de 2 es para aquellos animales que están moderadamente sedados pero que son capaces de responder a estímulos, y valor de 3 para aquellos que están totalmente sedados. Entonces, lo que observamos es que, bueno, primero en el caso del diazepam, tiene un claro efecto sedante con una latencia muy corta. Alrededor de los entre 10 y 15 minutos, el efecto sedante del diazepam es bien evidente y permanece alrededor de 1 hora para después perderse. En el caso del ácido leico, tanto en concentración amniótica como en una dosis que fue 4 veces mayor, observamos, primero que nada, aquí por funciones de hacerla más amigable están separadas las gráficas, pero estadísticamente se evaluaron como un todo. Entonces, estadísticamente no hay diferencias significativas entre la concentración amniótica y una dosis 4 veces mayor para generar o para evaluar su potencia sedante. Y observamos que el ácido leico tiene una latencia de aproximadamente 70 minutos para generar un estado de sedación, pero en cuanto lo empieza a generar también es muy rápido, tiene una muy buena potencia para ser sedante. Entonces, estos datos a nosotros nos sirvieron para decir, ok, la concentración amniótica va a ser nuestra concentración tope, ¿no? La última concentración que vamos a ocupar si lo que nosotros queremos ver es un efecto ansiolítico. ¿Por qué? Porque a partir de la 80 ya vamos a observar efectos sedantes y es algo que no nos interesa. Siguiente, por favor. Entonces, como lo que nosotros queríamos ver era el efecto ansiolítico del ácido leico, lo que hicimos fue una curva dosis-respuesta, ocupando dosis que fueron, concentraciones que fueron de 10, 20, 40, 60 y la de 80 microgramos de ácido leico. Esta nuevamente como ya es la dosis sedante. Todos estos sujetos experimentales pasaron al laberinto de brazos elevados, a la prueba de actividad locomotriz y al rotarrot. Esta para evaluar la potencia ansiolítica y estas dos para evaluar los componentes motores. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué fue lo que observamos? Que cuando evaluamos la parte de ansiedad, ninguna de las dosis, ninguna de las concentraciones de ácido leico produjo un efecto ansiolítico, que era la hipótesis que nosotros teníamos, ¿no? Que sí iba a ser en algún momento, en algún punto ansiolítica. Sin embargo, aquí curiosamente no fue. Únicamente replicamos el efecto ansiolítico del diazepam que ya está ampliamente reportado. Siguiente, por favor. Pero curiosamente, al evaluar la prueba de actividad locomotriz, lo que observamos fue que tanto la concentración de 60 como de 80 microgramos, es decir, esta de la concentración amniótica, pero también una inferior, ya producían estos efectos de hipoactividad. Siguiente, por favor. Y cuando la evaluamos en el rotarrot, también producían pérdida de la coordinación motora. ¿Sí? Entonces, hasta aquí concluimos que el ácido leico no genera no solo no posee, un efecto ansiolítico, sino que tiene un perfil farmacológico que es más parecido al de otras sustancias que también actúan a nivel del sistema GABAérgico, que son los barbitúricos, los cuales no tienen un efecto ansiolítico claramente definido, pero sí son capaces de generar hipoactividad, incoordinación motora y sedación.
Entonces, para explorar esta propuesta, siguiente por favor, lo que hicimos fue antagonizar, ya ven que nos encanta antagonizar. Entonces, tenemos la dosis amniótica del ácido oleico y dos antagonistas. El flumazenil, que es específico para el sitio de unión de las benzodiazepinas, pero también donde los barbitúricos interactúan con el receptor para ejercer el efecto farmacológico, y la picrotoxina para bloquear todo el canal. Por protocolo seguimos el mismo diseño que teníamos en pruebas anteriores: evaluar el laberinto de brazos elevados, la actividad locomotriz y el rotarod. Siguiente por favor. En el caso del laberinto de brazos elevados replicamos los datos que ya habíamos reportado, en donde el ácido oleico no genera un efecto ansiolítico, y a la par, bueno, podemos observar que el pretratamiento con flumazenil y con picrotoxina no modifican ninguna de las variables evaluadas en el laberinto de brazos elevados. Siguiente por favor. Y donde sí observamos datos fue en el caso de la actividad locomotora. Observamos nuevamente el efecto hipomotor de la concentración amniótica del ácido oleico, que disminuye el número de cruces, disminuye la actividad e incrementa el descanso. Y cuando nosotros damos el pretratamiento, cancelamos este efecto de hipoactividad. Entonces, siguiente por favor. Y al evaluarlo en la prueba de rotarod, nuevamente observamos el mismo patrón. Tenemos el efecto hipomotor del ácido oleico, y el pretratamiento con los antagonistas revierte este efecto farmacológico. Siguiente, por favor. Entonces, una de las probables explicaciones para estos datos es que, bueno, el ácido oleico tiene un perfil que es más parecido a los barbitúricos, en donde al administrarlo de forma para que interactúe con otros fármacos, bueno, va a incrementar la afinidad de los fármacos por el sitio de unión de las benzodiazepinas. Es un modulador de canal de cloro, pero que por sí solo no posee acciones ansiolíticas, sino más bien tiene un perfil de tipo barbitúrico. Y posiblemente este mecanismo de acción ya de una manera más fina sea que el ácido oleico esté ejerciendo su efecto farmacológico a través del sitio de unión de las benzodiazepinas, pero concretamente a partir de la subunidad alfa-1, ya que se ha visto que en el caso de esta subunidad está implicada en el efecto farmacológico de sustancias con bajo o nulo potencial ansiolítico, pero predominante efecto sedante. ¿Sí? Entonces, esta es una propuesta que se tiene y que tendrá que ser explorada a futuro. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gabriel Guillén Ruiz. Y para continuar con la mecánica y con el permiso del doctor, vamos a entrar a esta sesión de preguntas con la misma mecánica. Por aquel lado está la compañera Sol, y por acá Isabel, si alguien desea hacer alguna pregunta al doctor Guillén Ruiz. Por ahí está el doctor, el maestro. Doctor Gabriel, muy buena presentación. Tengo algunas dudas con respecto al ácido oleico. No vi todos los ácidos grasos presentes. ¿Crees que tiene algo que ver que sea insaturado en comparación con los otros y que por eso te modificó lo que es la conducta de actividad locomotriz? Esa es por una parte. Y por otra parte, ¿crees que todos los ácidos grasos estén actuando a nivel GABAérgico? Ok, respondiendo a tu primera pregunta, no sabría decirte si tenga que ver con el grado de insaturación, porque, por ejemplo, ya hemos explorado otros ácidos grasos que tienen insaturaciones y que no poseen ningún efecto farmacológico. Entonces, la respuesta correcta sería no lo sé. ¿Cuál fue la segunda, perdón? Que si todos los ácidos grasos estén actuando a nivel GABAérgico. Ok, no. No, definitivamente no. Aquí lo que podemos nosotros ver es que en el caso, por ejemplo, del mirístico y del oleico, sí son específicos para el receptor GABA, pero de los otros probablemente no. E incluso hay algunos que pues no tienen absolutamente nada que ver, por así decirlo, con efectos conductuales, sino que más bien se van, por ejemplo, como precursores de hormonas o precursores de prostaglandinas o de tromboxanos. ¿Sí? Otra pregunta con respecto a la concentración del ácido palmítico. ¿Cuál era la concentración? Porque hay algunos artículos que evalúan la actividad anticonvulsivante con el modelo del pentilén tetrazol, utilizan
la mezcla de ácidos grasos y se observa que el ácido palmítico es el que tiene mayor efecto. Y por eso te preguntaba que cuál era su concentración. Aparte, se ha visto que el ácido palmítico tiene mucha interacción con el sistema GABAérgico, básicamente con lo que es el receptor GABA. No lo sé. Sí, no lo sé esa parte. Okay. Sí, nada más para tener idea de la concentración del ácido palmítico en tu… La concentración sí la podemos ver, por ahí la tenemos en la como cuarta gráfica. Ahora, adelante. Adelante. Bueno, atrás, perdón, en la tablita. Atrás. Ahí. Tenemos 15.3 miligramos por cada 100 mililitros. Ahorita que veo esta parte, en el caso del ácido palmítico, fíjate que se exploró en el laboratorio a nivel de electrofisiológico para ver el correlato de su función a nivel de amígdala y no se encontró que tuviera ningún efecto ansiolítico en esta parte. Por eso es que nos saltamos con el ácido oleico. Muchas gracias. No sé si alguien… perdón, adelante, doctora. Gracias. Igual, muchas felicidades por su presentación, doctor. Gracias. Aquí nada más un poco retomando acerca de lo del ácido oleico. Ya ve que es un ácido considerado como omega 3 y justo que escuchábamos en la plática anterior que una de las recomendaciones en muchos estudios han hecho que la ingesta de ácido omega 3 puede mejorar, no nada más de por supuesto, sino de muchos otros, pueden mejorar el estado de ánimo de las personas. Entonces, con los resultados que nos presentan, ¿cuál es la opinión que tendría acerca de esto? Bueno, esa es una pregunta muy interesante que también ya hemos discutido. Yo creo que depende ya a nivel personal de muchos factores, ¿no? Primero, es cierto que al ácido oleico se le han dado muchos efectos benéficos: cardioprotector, antioxidante, anticancerígeno, pero también yo creo que depende bajo qué condiciones lo estemos estudiando. En este caso, una de las especulaciones que tenemos es que este efecto hipomotor, si vamos al marco teórico, son concentraciones que están en el líquido amniótico. Entonces, ¿para qué le serviría al feto estar inmóvil? Pues de mucho. ¿Por qué? Porque en el útero no tiene mucho que hacer, ¿no? Más que comer y crecer. Entonces, probablemente por ahí pueda ser la respuesta, que este efecto hipomotor, este efecto aparentemente sedante que estamos observando, sirve para eso. ¿Por qué? Para que si el feto no tiene por qué gastar energía, pues no tendría por qué estar realizando movimientos, actividades que hasta cierto punto resultan innecesarias. Ya en la vida extrauterina, bueno, puede tener otras aplicaciones. Entonces yo creo que sí depende mucho de sobre qué punto o sobre qué condiciones lo estemos evaluando. Gracias. Si no hay más preguntas, concluimos esta etapa y a continuación y en uso de la voz, la doctora María Isabel Pérez Vega. Gracias, maestro. Bueno, siguiendo la misma dinámica, hacemos entrega de un reconocimiento por parte del Centro Universitario de los Lagos al doctor por su excelente participación en este segundo simposio internacional en bioquímica. Muchísimas gracias, doctor. Y un pequeño presente.